el objeto o propósito de este cursillo o lecciones de memoria que pide la cátedra Federico Mariscal me motivó a proponerles un cierto orden de las cosas. Quiero insistir en él porque a lo mejor lo único que realmente enseño, además de muchos dibujitos y fotografías, son estos conceptos. Para mí un concepto central para empezar el curso y después estructura central de todo el curso es un tema que tocaré en la 10ª oportunidad libre. Un tema que no tiene nada que ver con la reforma. Y ese es el motivo central. Detrás del cual, y por ese, es obligatorio siempre en todo estudio, por lo menos yo así lo creo, empezar por los orígenes. Finalmente, si los padres de ustedes no se hubieran conocido, ustedes no estaban aquí, habrá siempre que empezar por los orígenes, si quieran o no. Pero hoy en la cultura nuestra es muy común la relación de el parricidio, ignorar de dónde viene algo. Lo importante es si tú te lo viste, si te lo quedas, o si logras que digan que tú lo hiciste, con eso basta. Yo pensé por el contrario que la primera etapa paulatinamente debería de proponerse recoger a los orígenes de un trabajo. Ocasionalmente he ido citando los hechos de ese trabajo. Allá a lo lejos aparecen los que hacían cosas que cuando yo era chiquito, yo algún día tuve 20 años, 18, estaba en esta facultad estudiando, pesaba 40 kilos menos seguro y era con el pelo negro absolutamente. Pero yo reconocía con amor y con horror a dos tipos de gente. Los del horror ni los cito, me parecería que sería gastar mi calidad de persona decir sus nombres. Ese es el límite de mi desprecio más. Yo cuando digo cabrón no digo nada. Yo no lo cito, ese sí es el límite. Pero por el otro lado, había habido una serie de gentes que eran llaves. Espero haber puesto esto y haber ido dejando por el tiempo. Las llaves fueron unas paternas y otras filiales. En las paternas yo reconozco, en primer lugar, y siempre lo reconocería siempre, a don Antonio Pastrana. Él no me invitó a su taller, quería en su taller, y sin embargo me enseñó arquitectura. Claro, después me llevó a trabajar a su estudio y todo, pero no fue así. En cambio, hubo gentes que me invitaron a trabajar. José Luis Benlliure vio en mí un tipo de gente que me invitaba, oye, vente a hacer cosas con nosotros, y conocí a Adolfo del Cueto, a Oscar Hagerman, a Juan Benito Artigas, en fin, gentes todas entrañables. Nada más que siempre hay esa pequeña diferencia. Con Benlliure hay una relación paterna, y ya con Juan Benito, así como de hermanito mayor, Hagerman, mi hermano mayor, que además es santo. Entonces, eso no le quita que sea mi hermano mayor. Nos picamos el ombligo en público y todo. Adolfo del Cueto, más como yo, ese es más mi amigo. Los otros son más magistros. Los voy citando porque me parecería un error. Estoy aprovechando con esto de dejar que llegue más gente y empezar. Haber dado un curso y no reconocer los orígenes
me parece una falta de elegancia. Y yo quisiera morirme sin haber llegado hasta allá. Después de Ben-Gurion y de Cueto, Hagerman y Artigas, apareció Chuy. Aquí nunca se ha oído hablar de Chuy, pero Chuy Barba era un maestro. Espero que siga siendo un maestro. Es un maestro. Era maestro de historia y me enseñó manierismo. De ahí supe que el lenguaje se deforma en el manierismo para exaltar una de sus virtudes en detrimento de las otras. No voy a desarrollar el tema, pero ustedes lo deben de saber, porque a ustedes también les enseñaron manierismo. Saben las diferencias entre Sergio y Viñola. Yo las aprendí con Chuy. Y a mí me ha sido muy fructuoso, porque de todos los que he citado, con el que toda la vida trabajé fue con Chuy hasta el martes pasado. Toda la vida. Después apareció Carlos Mijares, deslumbrante. Creo que sigue siendo deslumbrante. Claro está que lo más lejano a mí posible. Él es un arzobispo y yo pertenezco verdaderamente a la picaresca de las orillas del arrabal. Pero salvando esas pequeñas diferencias, le aprendí muchísimo. Y con él, sí, a la figura más importante de mi carrera, que fue Rodolfo Gómez. Él y yo juntos construimos una teoría que les mostré en la ocasión anterior, borrosamente, en mi tesis de doctorado está resuelta extensamente. Y después, por Rodolfo Gómez Arias, conocí a Rafael Pacheco, a Alfonso Guerrero y a Darío de Hoyos. Con estos últimos, de Gómez Arias a de Hoyos, hicimos nuestro primer estudio de arquitectos, Ispila Arquitectos. Ispila es un pueblo perdido como Macondo en la Huasteca veracruzana, y ahí hicimos todo tipo de aventuras. Aprendí que era lo mismo proyectar una presa que un cine, una iglesia, que la casa con 5,000 pesos para una maestra. Eso lo aprendí al lado de ellos, no podía esconderlo. Oye, es que yo inventé el sistema de música. Espero no haberlo dicho, sino. Y después aparecen en el camino una generación de alumnos del autogobierno con los que tuvimos el gusto de formarnos. Y algunos de ellos llegaron a colaborar personalmente en las cosas que hacíamos nosotros. Y ahí apareció María Eugenia, que hoy es mi esposa y que sigue siendo asociada hasta hace una media hora. La dejé comiendo porque llegó tarde a llegar aquí si quiere. Y aparecieron los socios extraños. Para mí un socio extraño muy importante fue que en Tlaxcala alguien atacaba mucho a un argentino que ahí parecía de un sensato impresionante. Era medio gordito, era como buena gente, muy blanquito, muy argentino. Y lo atacaban duro y yo me paré y lo defendí como loco, porque yo esos razonamientos que acababa de hacer sobre su obra me parecía que había que hacerlos públicos y los hice públicos. Yo no sabía que estaba construyendo mi carrera internacional. Era Ramón Gutiérrez y yo soy el hijo consentido de Ramón Gutiérrez, amigos eternos. Soy del CEDODAL, de la más grande biblioteca de arquitectura de América Latina, etcétera. Y de ahí pues a trabajar con los sevillanos, a trabajar con los madrileños, a trabajar con los vallisoletanos, en fin, hacer libros en Italia. Se los cuento porque a veces se me ocurre que a alguno de ustedes les debe de interesar lo que yo cuento. Y debe saber que jamás yo podía haber adoptado ese día mis argentinos. Elementalmente correcto, ¿no? Y lo dejo ahí. Y yo hubiera comprado mi propia carrera. Por el contrario, me pareció que era un tipo a todo dar. Hoy no me parece que sea a todo dar. Es una maravilla. El que no sepa quién es Ramón Gutiérrez no sabe nada de arquitectura en América Latina, el fundador de Bozal.
seminarios de arquitectura latinoamericana. Siendo amigo de Ramón Gutiérrez, el día que pasó por México, me presentaron a Julián Salas, el de la Cátedra de Habitabilidad Básica de Madrid, y por eso construí algún día en África. Y así fue la vida. Y Pedro Lorenzo, y Walter Krug, y Jorge Lombardi, y empezó a crecer la red en una forma infinita. Me parecía que era necesario decirlo, porque hoy empieza lo que para mí es la parte significativa de lo que es el trabajo. Lo que les mostré después de Orígenes, Gaudí, Le Corbusier, etc., fue los instrumentos, es la parte dura, la teoría. Y los armé como pude. La obra personal, la inevitable, según mi visión personal del mundo, yo puedo amar entrañablemente a mi madre o a mi hija, y si no puede respirar, se muere, porque respirar es personal. Y los lapiceros son personales. El mío es amarillo. Hay una parte inevitable. Tú eres el que decides. Tú eliges, tú razonas y dices sí, dices no. Te suena, te huele y lo haces. No le voy a echar la culpa a nadie. Es que los del no pudieron aplicar. Tú tienes que ser el que decides. Y entonces vas y te comprometes en una obra personal. Vas allá, vas acá. Consigues o dejas de conseguir. Y así quise mostrarles. Para mí esta es la primera herramienta teórica, la herramienta que consiguió construir un yo en donde había un desdibujado nosotros. Finalmente, esta noche me sale espuma, anoche me salió espuma, porque me llegó un recado que no me gustó, y trabajé hasta las 4 de la mañana en el ordenador y mandé un proyecto, porque el yo está presente. El día que no esté yo ya no hay nadie. Si no estuviera yo, en mi espejo no aparece nadie. Se necesita que esté para que esté ahí. Yo siempre lo he visto al revés, torcido, pero ese soy yo. Cuando hay que urge un proyecto, yo puedo tomar dos decisiones. Anoche pasaba en una película vieja y mi mujer y mis niñas la estaban viendo. ¡Espléndido! O me quedo hasta las 4 de la mañana y le pongo enter y se ve el proyecto. Tú escoges. Tienes que construir un yo. Y ya bastante gótico, por cierto, bastante seguro de que eso es lo que hay que hacer. Porque si yo supusiera que eso no es lo que hay que hacer, yo hubiera hecho otra cosa. En segundo lugar, fijar tu objeto de estudio. Y mi objeto de estudio, correcto o incorrecto, a mí qué me importa, es la causa de los pobres de esta tierra. Ese es mi objeto de estudio. Tabasco, Chiapas, ahorita, el año pasado, los damnificados de Afganistán. Ese es mi objeto de estudio. Construirlo costó trabajo y encontré que había 3 herramientas para trabajar con ellos. Muy simples. Los pongo en el orden en el que los descubro. Una tecnología de bajo costo que sea apropiada y que sea apropiable. Ya lo expliqué en su momento y no lo voy a repetir. Un método para lograr hacer viviendas en embrión o semilla que tengan crecimientos progresivos y que finalmente puedan bipartirse. Anoche envié la demostración de cómo se puede hacer una doble bipartición en África, si me hacen caso. A los árabes con los que estoy dialogando. Cosas que fui creyendo en ellas. Y en tercer lugar, la necesidad de crear el frente de calle y desde él establecer la notificación densa con la urbanización mínima como solución a instalar a la gente sobre la tierra. Esas son 3 herramientas que creo que me tocó
encontrármelas, y ahí están. Las pueden usar o no las pueden usar, es asunto de otros, pero ahí están como herramientas. Después me vi obligado a romper el ciclo de esta trayectoria que había yo diseñado con el apoyo de Celia, y me fui directamente al tema para mí central de la proyectación. Un proyecto es algo inevitable e inexistente que el trabajo produce, genera, crea, y así lo creo, y así se lo platico. No tiene nadie que estar de acuerdo en nada conmigo, y yo de antemano les advierto que yo no tengo nada de acuerdo con ustedes, igualmente, pues yo sí estoy de acuerdo con esto, eso sí seguro, y 40 y tantos años para atrás haciéndolo me garantizan a mí que no está tan mal. Pero eso tenía que tener una conclusión, y ahora empiezo, porque yo creo que ya llegaron todos los que iban a llegar, y si no llegan. Esa frase es de Antonio Fernández. El último de los que cité, y para eso cité a los otros, el último que apareció en la lista fue un invierno lejano, ya hoy muy lejano, en que José Luis Benlliure me dijo que si nos íbamos a estando en Madrid. Yo tuve la suerte de viajar con Benlliure en muchas ocasiones. Él te consiguió el coche de la hermana, y que si nos íbamos, Y la madre le dijo, pero este chico no se puede ir así, porque ese chico estaba como estoy ahorita, y sin un abrigo encima. Ese día en Toledo yo me quiero. Entonces fuimos a una casa de enfrente, le tocó a un amigo suyo, que en aquel momento era de mi cuerpo, más bien yo en aquel momento era de su cuerpo, él sigue siendo de su cuerpo y yo ya no. Me dijo, te presento a Antonio Fernández Alba. Y conocí al más grande teórico que yo haya conocido en mi vida, de la vida. No voy a decir la cantidad de premios y honores que tiene Antonio Fernández Alba, miembro de la Academia de la Lengua y de San Fernando, la laureada, y todas las cosas que se dan en España y en otros las han dado Antonio. Pero a mí lo que me gustó es las cosas que decía. Yo, una de ellas, cuando me conoció, me dijo, es que tú no eres teórico. El único, todo el mundo dice que soy teórico. Él me dijo que yo no era teórico. Me dijo, tu suerte es que estás para construir la alegría de los días venideros. Y aquí estoy. El último, el que me puso la cuchilla en el sitio correcto. ¿Qué es construir la alegría de los días venideros? Finalmente, hagas lo que hagas, bailes, toques, las cosas que hacen después ya no son tuyas, son de otros. Y siempre quedaría una duda. Cuando construyes, lo que construyes se convierte en un infierno para los otros. Eso es lo contrario de construir la alegría de los días venideros. Si me entienden, me entienden, y si no, lo voy a mostrar para que lo vean. Dediqué esto a esta extraña imagen que a mí se me presenta con una serie de amigos que ahora podría volver a citar, Claudio Cabelli y Frutovivas, etcétera, etcétera, de construir la alegría de los días venideros. Finalmente estás para construir cosas que, estando hechas, la gente la pase de pelos, o lo más que se puede. Y eso es todo. Por ejemplo, si en una familia hay papá, mamá, hijos y abuelita, ojalá y construyendo la alegría de los días venideros, en días venideros, la abuelita y sus problemas personales la pasen de pelos. Es un método. Usa el que puede y lo usa cuando puede. Y si eso quiere decir que ella no quiere, de eso hablaba anoche Alarache y Marruecos, y ella no quiere vivir
con los que tiene inevitablemente que vivir. ¿Habrá alguna manera de meter un tabique, de aislar un rayo de sol que permita que se construya la alegría de esa viejita hasta que se muera? Las pendejadas que ha de decir este güey, ¿no? Y tienen toda la razón, por eso no soy teórico, pues luego me arrepiento de mis reflexiones más profundas. Después las llevo a cabo. Fíjense. Y la mamá, que se va a llevar mediante la presencia de un techo, un rayito de sol o un pedacito de paisaje, la puede pasar de otra manera. Bien, pero ahora sucede que eso, si lo vas haciendo de a uno por uno, que es como lo hago, como lo hacen muchos, pues alcanzarás a cubrir a unos cuantos. El problema era cuando pasas a la escala del tiempo contemporáneo. En Espino, Zacatecas, había una estación del ferrocarril y ahí a la orilla del camino llegó una especie de iluso, de retrasado mental, pero que tenía iluminaciones y veía a Dios, eso sí, que se llamaba el Niño Fidencio. Hasta existen películas de él, libros, estudios. Niño Fidencio llegó a reunir en Espino, Zacatecas, a más de 100,000 pacientes que venían a por consulta el mismo día. Digo, esto es fácil, pero ni Freud lo consiguió nunca. 100,000 gentes habían viajado por todo el país en el ferrocarril, llegaban ahí y él los curaba. Los curaba como podía. Y dicen que era bastante eficaz. La mayoría eran neuróticos y él les deshacía sus neurosis. Lo que ustedes quieran, a mí qué me importa. Soy hijo de médico y todo lo tengo que ver con la frialdad racionalista que mi padre me enseñó. Cuando un secretario de Estado de Calles, el general Santos, que fue el líder de San Luis Potosí, dueño de la región, enfermó gravemente y fue a ver a su hijo: deja de verlo hasta que atiendas a mi hijo. Y le dijo el otro: pero yo no trato a nadie que esté enojado. No, váyanse. Y entonces el general dijo: ¿qué pasa? Que es un pinche charlatán. Dijo: no, charlatán no. A ver, señores, todos ustedes tienen una enfermedad, piénsenla. ¿Ya la pensaron? Piénsenla bien. ¿Ya la pensaron? Órale. Están todos curados. Y los curó. Esas son las estrategias del tiempo contemporáneo, quieras que no. A George Bush le parece que en el tiempo presente hay que hacer un anuncio por televisión que dice: les digo a los niños de Estados Unidos que ¿qué les cuesta dar? Al cabo solo hay 200 millones de norteamericanos y el 25% por lo menos son niños, ya está claro. $1. Porque así, cuando bombardeemos Afganistán, detrás irá otro avión que va echando bolsas que dicen apoyo del gobierno de los Estados Unidos y del pueblo norteamericano para que se curen los que quedaron vivos. Si me entienden, me entienden, y si no, por eso yo me preocupo por este tema. Hoy los días no son muy alegres. ¿Cómo participar en construir la alegría de los días venideros? Para los de Tabasco, solo no les queda nada. ¿Sabes lo que quiere decir? Que durante 15 días han tenido agua hasta la azotea. ¿Sabes qué les queda de suéteres, de camisetas, de todo? Pues nada, es un número sencillísimo. A ellos ya se los llevó como dice bien mexicano, ya se los llevó. Y a los afganos también, les repasaron de ida y les repasaron de regreso. Y cada vez que hace falta les vuelven a mandar otra repasadita. Y a los iraquíes.
y a los kosovares, y a los eslovenos, y a los serbios, y a los... ¿Sí saben o no saben nada de esto? Hay 60 millones de desplazados en el planeta. Se dice pronto. Pero yo el otro día, mi hija corrió los 10 kilómetros y eran 30,000 güeyes los que corrieron. Y puta negreada, 30,000, ahora 60 millones de desplazados que no tienen nada. No tienen nada. Yo tengo que empezar el cuento contándolo cómo va. ¿Cómo participar para construir la alegría de los días venideros de una enorme masa de población que no tiene nada? Yo creo que hay dos soluciones. Una, yo desde que nací era niño bien, de clase media, pero era niño bien, y podría seguir sin dar golpe. No tuve ni que haber estudiado, pues. Aunque no lo crean, me hubieran mantenido como un imbécil, pero me hubieran mantenido a comer en la boca, siquiera muerto. Y a ustedes también, por la inútil, por eso están aquí, no se hagan güey. Pero hay quienes no, hay quienes tienen que trabajar desde los 2 años, ya están haciendo algo. No tienes otra. Y esos, ¿dónde tienen su revista de arquitectura? ¿A dónde tienen sus teóricos de la arquitectura? ¿Dónde queda su Miguel Adria que los publicite? Para nada, doctores. Nada más que son la mayoría de la tierra. Entonces, ¿qué pasa si te decides a trabajar a ese tratando de cubrir cosas mayores, pero precisamente con esos recursos de que además sea personalizado y que esa viejita que no aguanta el yerno encuentre el apapacho correcto arquitectónico? Entonces, fíjense, el reto está. Uno va a agarrar cada vez retos más grandotes conforme puede. Ese reto es bastante grande. Yo tengo que usar de los recursos que mis hermanos mayores, por eso ahora hablo de mis hermanos mayores, han utilizado. No siempre se parecen a lo que ustedes esperan. La obra maestra, para mí, de la arquitectura mexicana del siglo XXI, aunque en realidad se hizo en el último año del siglo XX, la hizo Oscar Hagerman en la Sierra Huichol. Si ustedes se imaginan la Sierra Huichol, qué ladero desértico, no vayan a creer que es así la selva de Puerto Vallarta. La Huichol allá arriba es árida, seca y pobre. Y a Oscar Hagerman lo invitaron a hacer una escuela, porque él es escuelero. Él, si yo hago casas, él hace escuelas. Nada más que él hace escuelas conmovedoras, por eso digo que es el único santo que yo tengo en la familia. Y los huicholes le pidieron que hiciera la escuela de la Huichol. Lo mandaron traer y ahí fue Oscar. Les cuento la historia para que le entiendan y entiendan cómo van a ser los recursos. Voló de México a Guadalajara, 1 hora y media. Con dinero de él. Después se fue de Tepic en camión, 6 horas. El tramo grande, 1 hora y media. El siguiente tramo de tamaño, 6 horas. Después tomó una camioneta de carga y lo acercó hasta el pueblo de Uriachi, 8 horas. Y después se echó 2 días a pie para llegar al sitio de la escuela. Ya solo pedacitos de tamañito, nada más que así. Una vez que llegó ahí, le dijeron que le pedían que colaborara con la escuela. No sé si el señor del taxi me dejó algo. Préstame. Pero no vayas a prestarme 10, porque no me sirve para nada. Bueno, ustedes son iguales que los huicholes, no tienen pedos. ¿Conocen esto? ¿Ustedes saben qué es esto? Los huicholes no, porque no hay. Ahora díganme si no es un santo este hijo de puta. No hay, no corre la moneda
Nadie vende, nadie gana, nadie cobra, nadie... nada. No hay tiendas, no existe la moneda, señores. Eso queda en un país lejano a los jóvenes yuppies, se llama México. Ahí no hay nada. Y le dijeron a Oscar Hagerman, queremos escuela. Tú haces escuelas, queremos escuela. Oscar no va solo, también, otra vez, no hay que mitificar. También la Doris iba, que es la mujer, que es la educadora, el otro es nomás el constructor. Y son escueleros por eso, la mujer es maestra y el constructor. Y decidieron hacer una escuela en la Huichola. Pero ¿saben cuál es el programa de una escuela en la Huichola? Que el huichol no es lengua. ¿Cómo vas a hacer una escuela en la Huichola? El huichol no es lengua. No tiene alfabeto, no tiene diccionario, no tiene ninguna estructura fonética construida. Se aprende por imitación como los monos. No es como los monos, es como los hombres. Oscar Hagerman decidió hacer la escuela con ellos. Y los viejos del pueblo, no nos hagamos güeyes, que son los que sabían por qué lo traían a él y no a otro. Habían traído al CAPSE, y el CAPSE les dice, pues ahí se ven 8, digo, un día o 2 días, a pata, díganme qué cemento podrían usar para construir. Si hay que ir a pata, a ver, cargando un bulto de cemento por persona, no jodas. Alambre recocido o los materiales idóneos del machete. Acero molibdeno o wolframio, titanio y alguna otra maricada más. Solar bronze, el cristal templado de Pilkington. Órale, aquí no hay nada, no hay un peso, no hay. La respuesta la cuento para que puedan entender cómo hay que construir la alegría de los días venideros por alguien que es muy superior a todos nosotros. Reunieron a todos los jóvenes del pueblo y platicaron por horas con ellos y escogieron a uno y se lo llevaron. Así hicieron la escuela del pueblo. Escogieron uno que tenía facilidad porque era lengua. Hablaba huichol, pero también hablaba de alguna manera los vestigios de la zona y se entendía en castellano con Oscar, ya era muy complejo. Era un trilingüe en lengua. Lo sacaron 2 días, 8 horas, hora y media hasta México, hora y media hasta Puebla, 4 horas hasta Sautla, y lo metieron en los fondos de Puebla, al mundo náhuatl, y lo hicieron aprender náhuatl. Está tomando el pelo. Sí, por eso construir la ley de los días venideros es otra cosa. Para esas horas había un finlandés, 2 ingleses y un alemán en Sautla enseñándole a ese niño, porque eso sí un programa, dije, los proyectos del futuro, los proyectos grandes. Y el niño organizó con sus maestros el alfabeto en huichol, el primer diccionario en huichol, y construyó la estructura madre de la lengua huichol y los rasgos para escribir en huichol, con especialistas internacionales doctorados, y el niño que era lengua. Cuando el niño estuvo preparado, lo volvieron a traer a México, lo volvieron a llevar a Guadalajara, lo llevaron a Tepic, lo llevaron al pinche pueblo. Ya era profesor. Hace 2 años no era profesor, y ahora ya era profesor y experto en lingüística. Huichol. Único en el mundo. 2 doctorados en Harvard, ¿no? Doctorado en lengua huichol, no hay otro. Me van siguiendo porque si no va a ser muy difícil mi exposición de este día. Ha llegado él y entonces Oscar Hagerman se reunió a todos, hicieron una fogata para decidirse cómo hacer la escuela. Sigue sin haber un peso. Después se lo voy a devolver a él.
Si no es capaz que aparezca un peso en la huicha. Al día siguiente, todos los hombres fueron por la escuela. Fueron por la escuela. Y las mujeres se quedaron preparando una fiesta porque iba a haber escuela. Y durante 6 horas viajaron hasta una barranca lejanísima y ahí es lo único que hizo Oscar Hagerman. Escogió un álamo especialmente bueno, sin daño, sin gusano barrenada, y lo tiraron al suelo. Y lo cargaron troceado y se lo trajeron todo el árbol hasta el desierto. Cuando ven la escuela, no lo pueden creer. Es una pendejada. Son 4 horcones con 2 palos grandes y 3 palos largueros con los que se acabó la madera. Y todas las hojas se las pusieron encima y hicieron una especie de celda para un gusano de seda con un agujero. Les tengo que aclarar que mientras tanto las mujeres y los niños habían ido a un lugar donde hay tequesquite y habían traído unas piedras de pizarra, pinches pedazos de pizarra, y una hasta más grandecita que pidió Oscar con especial cariño, y muchos pedazos de tequesquite calizo, y ya tenían cuadernos y lápices. Ya había una escuela en el año 1999 en México, mientras inaugurábamos el 40º programa de satelital para comunicación electrónica y le entregábamos el control de la telefónica a Slim, ya saben, ¿no? En ese mismo momento entraban esas piezas. Llegaron y el maestro inauguró la escuela, metiendo a los niños a la escuela y empezando la clase. Así de sencillo. La foto de Oscar es impresionante. En la piedra grande, un niño de espaldas escribe: Yemá Mateo, Yemá Mateo, Yemá Mateo, mamá te quiero, mamá te quiero, en huichol. Mientras los demás niños hincados en el suelo están escribiendo la oración en su propia piedra. Hubo un retrasado mental que asistió a esta exposición. Siempre hay uno. Compra la revista Arquine puntualmente, está bien informado de cuáles son los últimos detalles de Montaner y Barcelona, ya sabes, ¿no? Y le preguntó: arquitecto, ¿y cuando llueve? Y Oscar Hagerman, con esa mirada de santo que tiene, que yo creo que es un canalla, así que santo, se volteó y le dijo: es que cuando llueve no van a la escuela. Y es cierto, no jodas. Si llueve, ¿cómo te vas a salir de tu casa y te vas a ir caminando en montaña por medio de las casas del carajo a la escuela? Olvídate de que aunque la escuela estuvieras echada, se mojan lo mismo, no jodas, que no piensas. No sabes cómo construir la alegría de los días venideros. Bien, los que aprendimos pues de los maestros tenemos obligaciones. Y yo quiero mostrarles algunos ejercicios. Espero haber hecho una introducción y dar tiempo que venga mucha gente. Yo en cambio les pido que cuando ya digo, que me avise cuando ya sea la hora de ir reparando. Yo sí les cumplo la hora de la salida. Entonces vamos a aprender esta necedad y vamos a tratar. ¿Sí? ¿Me escuchan todos? Y si no me escuchan allá ustedes, yo tampoco me escucho a mí mismo. Para nosotros, a partir de 68, los temas de vinculación popular, los temas de ir a trabajar con el pueblo, nos parecían especialmente importantes. Muchas gracias. Esta es una foto actual, ya eliminé, porque si no, no acababa nunca. Eliminé todas las fotos del proceso constructivo que les mostré la primera vez,
Aquí en medio del campo, en el Mirasol, están los baños y los vestidores. Nuestra primer problemática era, el pueblo consiguió un apoyo internacional. Y yo ahí es donde diré ya. Había unas gentes que les daban una lana para que hicieran un club de fútbol del Mirasol. Entonces nosotros les hicimos pues, el apoyo básico. 2 porterías separadas entre sí 105 metros para que tuvieran, eso sí, las reglas del Barça o del Real Madrid. O sea, nada de mentiras, ¿no? El Maracaná de Brasil. El mismo tamaño del terreno era lo de menos. Y hicimos una gradería sobre la montaña, como en Epidamos, para que cupieran 800 espectadores. Ahora, ¿qué hay algo más importante que el fútbol? A ver, levanta la mano aquí el que no sea Puma, excepto yo que soy del Cruz Azul. Creo que todos son Pumas, ¿no? 8-0, están felices. Bueno, entonces estamos entendiéndonos. Fútbol. Y el gobierno del Estado, por ese apoyo exógeno, se ponía con unos baños y vestidores. Entonces decidimos hacer este extraño objeto. Ahí están las graderías, ahí está la cancha de fútbol bien trazadita y todo, y con drenaje. La parte importante es que no se anegue el campo, sino que chiste, pues. Eso salió del dinero internacional. Del dinero nacional salieron los baños y vestidores. Los hicimos de piedra y nos divertimos lo más posible. La idea era que en un pueblo que todo es rural, había una entrada por aquel lado de afuera que llegaba a este vestíbulo, en donde había 2 casitas para dejar la ropa, la de hombres, lado grande, la de mujeres, lado chiquito. Había menos jugadoras que jugadores. Entonces aquí quedan los baños y vestidores de las mujeres con su entrada de luz para mujeres y sus baños y vestidores para hombres con su entrada de luz para hombres. La luz entra ahí en la parte del hiperboloide de 2 mandos y se entra por estas piezas que son bebederos. Aquí vienen los jugadores, el bebedero, y siguen jugando, y entran aquí, recogen su ropa y le dan la vuelta a esa figura y entran por vestidores, baños, se visten y salen ya vestidos porque acabó el juego. Como ven, es un programa muy simple. Como había poco dinero, hay un solo tubo de drenaje que parte del último de los baños, los atraviesa todos, y al llegar acá tienen las fosas sépticas de tratamiento múltiple para convertir el agua en un agua que se le puede devolver al río que estaba ahí junto. Entonces le tomábamos el agua al río allá arriba, la traíamos hasta la parte superior de las gradas, la bajábamos por la orilla de las gradas y dotábamos de agua al edificio, en un lugar donde no existía el agua, entubada. Pero como es fútbol, la neta, esto era azul y ahora dice Corona y Victoria. Yo me gustan las mujeres y la Victoria. A mí la Corona nunca me ha llamado ni la cosa. Bueno, pues entonces le hicimos aquí puestos para las memelas y las Victorias. Faltaba más, entonces el techo se alargó para poder meter ahí los calentadores para el agua y la serie de sitios. Ya sabes que unos le compran a uno, pero otros no le compran a ese uno. Y entonces por lo menos había 2 puestos para los de los 2 equipos. Construyendo algo que hasta la fecha sigue funcionando. Un campo de fútbol con unos baños y vestidores que parecían diseñados por un eje de agua, un eje de drenaje, y que seguían el movimiento casi fabril de llegar vestidos, conseguir una canastilla, desvestirse, entregarla, salir a jugar, regresar, bañarse, y los inodoros a la entrada y los inodoros a la salida, más los bebederos de la entrada al campo de juego. Pues esto era lo más normal. Yo siempre he visto que esos son los que hacen el CAPSE 14 por pueblo, ¿no? O por el contrario, y para ellos era una alegría
el programa de la comunidad se había logrado instalar. A mí me divertía mucho, porque a mí lo que me interesaba en ese momento, todavía Fernando López Carmona me hablaba, era el cálculo de estas estructuras según el método de Candela, que se acababa de ir fuera de México, y por lo tanto, y Tonda estaba en Grecia, y entonces fue Fernando López Carmona el que me revisó los armados, porque era el año 71, estábamos en el posgrado con Peiri, y ahí estaba el maestro López Carmona. Entonces yo lo recuerdo mucho, porque tuvo mucho que ver con empezar a trabajar realmente el metal desplegado, los grandes ménsulas, la ligereza. El resultado final a mí me sigue gustando, a algunos les parece raro, a mí me parece sobre todo convocador de su propósito. La que sigue, por favor. Quise poner después de este otro caso, que a mí me divierte mucho. Ahí está todavía la cimbra y los restos de como que se hizo así. Había un grupo de buenas mujeres, malas pues, las mías siempre tienen que ser malas, las buenas parecen idiotas y más que malas. Vieron una cancha de básquetbol, ahí está, una cancha que empezaba aquí, terminaba aquí, atrás de un hospital, aquí en la subida de Luis Cabrera, y lo vieron, y vieron que no lo usaban, y vieron que se le había caído uno de los dos, de esos que tienen la canastilla del básquetbol, se había caído. Ellas vinieron y lo remadrearon así en el suelo, y lo dejaron, y nadie dijo nada, y dejaron que pasara un año, y tomaban fotografías. Si son malas, ¿no? Son de las mías, son las hijas de la fregada, bien inteligentes. Ya cuando vieron que nadie decía nada, trajeron a los muchachos más machines del pueblo, de ahí del barrio, y tiraron la otra pata. Se acabó, no hay cancha de básquetbol. No hay cancha de básquetbol. Pero una cancha de básquetbol, para los que lo sepan, no medía más que 30 por 14, ¿vale? Entonces ellas fueron a la delegación, eran del PRD, fueron a pedir que si se los daban, porque ellos no tenían dónde cuidar a sus niños, una guardería, jardín de niños. La que los organizaba, doña Victoria Mejía, amiga de mi mujer, ella fue de las que se rompió la cara para que esto fuera posible, contra los enemigos que eran los del club de fútbol que estaba enfrente, y ahí empiezan a descubrir ustedes una nueva realidad interesante en la periferia metropolitana. Que doña Victoria, que era educadora con título, pudiera permiso para que les dieran el lote y apoyo para hacer el jardín de niños. Ahí lo están viendo, que no vayan a suponer que estoy soñando. Las señoras no tenían empleo, los niños no tenían guardería, y la zona tenía una cancha de básquetbol abandonada. Estas mujeres se lo propusieron, y aunque no lo crean, la que sigue, por favor, ya la vieron, está bonita, lenta. Un jardín con 8 locales y salón de actos, administración, en una cancha de básquetbol sin uso. Claro que hay salones en la planta alta, en la planta baja, tienen, en la noche, en lugar de dar comida a los niños, sirve de restaurante, taquería, y con eso se refaccionan. Y un grupo de 9 personas tienen empleo. Son dueñas de su jardín de niños, atienden a la población y se autofinancian su desarrollo como personas. La mayoría de ellas no eran educadores, pero ya lo son. La educadora las educó, no por razones altruistas, por el más vil de los intereses, que sobreviviera la operación de Presa Quebrada, que aquí la tienen ustedes. A mí me sigue gustando mucho. Porque cuando yo dibujo esto, todo el mundo dice, ay, el que luego dibuja re bonito. Ay, no, dibujo maracas, nuestra esta cosa. Qué padre, diamantón. La directora desde su asiento controla los 8 salones, y un niño se lo mueve sin que ella lo tenga controlado. La idea es de Carlos Leduc en el Jardín de Niños Ideal, pero pues no la toma, ¿no? Pero eso ya son muchos. A mí me pareció que este jardín era una enseñanza. A la mitad del camino apareció dinero internacional.
La delegación se puso con su cuerno. María Eugenia se tuvo que rayar hasta con una tal almarrosa que no quería dejar porque... Y una señora de atrás, entonces María Eugenia tuvo que ir de perlas para decirle a la otra, de tú a tuya, que tú y yo somos de la misma clase, porque ella protestaba como podían un jardín de niños enfrente de su casa y no protestaba por una cancha de básquetbol rota. Pues le enseñamos una barda a María Eugenia, le habló con ella y diseñaron una barda con muros de piedra, celosías de ladrillo, estilo colonial, que hubo que conceder y toda la delegación tuvo que dar la lana, porque si no, entonces no daban permiso. A mí me parece divertido. Hoy la segunda cancha de básquetbol es la cancha de juegos de los niños de la escuela y cancha de fútbol público. La otra cancha nunca se usó. Hoy es una escuela de 8 aulas. El CAPSE dice que para una escuela de 8 aulas de jardín de niños se necesitan terreno mínimo 2.500 metros. Por eso a mí los reglamentos me parece que son medio inútiles. Lo que se necesita es ganas de que esta gente hoy, ay, no me digan que no está bonito, a mí me falta para eso, pero ay, ya está bastante más bonito que el taller Cheto ahorita. No, sí. No me digas que no te gusta eso, a ver, échate para la anterior. Yo todo lo veo en contra. A ver, digan, ¿no les gusta bien? Los niños chiquitos salen a solearse ahí con su techo de cristal, ¿no? Con vitrales que les inventó María Eugenia de colores entre las piezas de vidrio, por eso ven los colores que cambian, sus grandes entradas de luz. Ahí está la fachada de la señora Rica, esa es la fachada colonial de María Eugenia, ¿no es cierto? Ahí empiezan los salones chaparritos. Aquí nos fuimos al segundo piso para que los niños estuvieran, los más pequeñitos, en otro lugar. Aquí está el corredor y las bóvedas se abren al revés para que entre la luz a la mitad del pasillo. Aquí estoy, ahí es aquí. Los niños no ven pasar por la circulación y la directora ve a todos los que se mueven en cualquier salón porque los tiene en el campo focal panóptico. Son temas del proyecto, cada quien hace lo que puede. A mí me parece que esto sigue siendo divertido. ¿La que sigue? La que sigue, pero esa empezó en esta. Cada vez te toca otra cosa. Estamos en el jardín de niños en Ocuizapotlán, Tabasco. A mí siempre me ha gustado el teatrito ahí con su foro, con su bóveda. Alguien me robó las fotografías porque esto es así. Como es padrísimo. Pero ahí está la bóveda. Ahí están los muros con celosías para que los muros reciban el impulso de los vientos y chifle el viento y pase por encima de los niños. Hace un poco de calor en Tabasco. Ahorita debe estar el agua hasta aquí. Ese es otro tema. Estos son los baños. Nosotros hicimos 2 cascarones de hormigón. El resto son 22 láminas de las de Ortega, de las de doblez, uno bajito y uno alto, que son autoportantes. Aquí hay 2.000 ladrillos, 22 láminas y 40 bultos de cemento para toda la obra. Eso es lo que nos dieron. Hay 3 salones, 1, 2, 3, todos pintados de azul hielo para que sean fresquecitos, con tapaderas de carrizo, ahí están las láminas, que van directamente a columnas de ladrillo armado. No hay ni siquiera castillos, ladrillo armado, con setas en las conexiones horizontales y unos hierros en la punta entre 2 ladrillos. Ahí quedó el sistema de ladrillos, ahí están los agujeros, ahí está afuera, el jardín interior, los juegos que organizó Fernando Argüelles, que era buenísimo inventando tonterías divertidas. Aquí hay un muretito para que para los niños sí esté cerrado el salón y al mismo tiempo esté abierto, como le gustaba a Tomás Garrido Canábal, que decía que las escuelas con paredes son la opresión del capitalismo sobre la juventud proletaria. Yo no sé si es cierto, pero nosotros así lo hicimos porque no había dinero. Y ahí está el patio del centro, esta aula tiene su patio para acá, esta tiene su patio en medio, esta tiene su patio para allá. Además, todos, ya al fondo quedan los baños, con 2.000 ladrillos, con 22 placas de asbesto cemento, y hasta tiene mural, y en el mural los niños pintaron
a un señor que salva a una vaca de una inundación, le quitaron las olitas y la vaca subida en la lancha, y el señor toletazo a toletazo sacándole de su lugar, profético como debería de ser, Fernando Argüelles con los niños, y un cometa que pasa allá. A ver, fíjense, yo sé que no tengo derecho a echarle crema a mis tacos, es una falta total de decoro, aunque aquí oigo constantemente a gente que solamente vienen a decir lo que hacen. Yo no hago nada, los que trabajan conmigo no hacen nada, pero lo que sí es cierto es que esta gente tuvo salón para chiquitos, para medianitos y para mayorcitos, lactantes maternales, etcétera, etcétera, sí saben. Y por lo tanto le pudieron pedir a la Secretaría de Salud de Educación Pública los profesores correspondientes, construyendo la alegría de los días venideros. Si les quieren poner paredes, que se las pongan, que vengan los papás y trabajen, que no se hagan güeyes, pero ahí está ya la escuela. Empecé por eso, por la de Hagerman, como iba a poner muchas escuelas hoy, más valía que las fueran intuyendo. No son como la UNAM. La UNAM es el club social más caro del país, ¿no es cierto? Paredes de Chechén y Parota, y bancas acolchonaditas para que se sientan bien los jovencitos. Y lo tienen hecho un tiradero, el Cheto por lo menos es un tiradero en mediodía. Cuando dije en España que esta era la escuela más barata del mundo, muchos se rieron, pero hubo 3 profesores ahí atrás que aplaudían, porque era cierto. Aquí tienen la escuela más barata del mundo, y ya no tiene nada, y la inventó la Revolución Mexicana. Lo escribe en sus memorias Tomás Garrido Canava, gobernador de Tabasco. Hacer escuelas sin paredes, el aula al aire libre de la Revolución Mexicana del periodo radical. Es una idea para construir la alegría de los días venideros. Los niños tendrán clases, las maestras empleo. Y si la sociedad se quiere reunir, aquí caben 400 personas y se puede organizar un baile de danzón fatal, con alcohol y música con los gatos negros. ¿Qué les parece? Construyéndolo. Pues sí, pues no vayan a pensar que la alegría es Candy en la caricatura. No, la alegría real del mundo. Sigue. En Acajuca, inmediatamente después, colaboramos en esto. El programa de las casas de ladrillo que permitía, con el sistema de crédito en materiales, de empezar por una casa de 2 arcos de bastante buen tamaño y altura. En la clase de tecnología les puse a los hombres parados en esta ventana y veían ustedes que el techo quedaba ya en el cielo. Se hicieron algunas. Hoy deben estar el agua hasta acá otra vez, no sé qué partes fueron al agua y qué partes no se fueron. Y allá arriba tienen la escuela de los tamborileros de Nacajuca. Escuela secundaria técnica para los jóvenes de la región de la Macuspana. Los tamborileros de Nacajuca consiguieron de golpe un prestigio internacional, iban por acá, iban por allá, se presentaban en Berlín o estaban en el Pompidou y cobraban dinero, y todo ese dinero, construyendo la alegría de los días venideros, se la regresaron a Nacajuca y le hicieron este centro escolar. A mí me gusta porque esta bóveda mide 10 metros, y de aquí para allá, aunque no me lo crean, mide 25. Son salones de 10 por 25 y la bóveda está volada sobre la caja del edificio, de manera que el aire llega aquí, le pega, pasa por allá arriba y sale por el otro lado. Se llama aire acondicionado Aristec. ¿Quieres que no, maestro? Si el aire se sigue comportando como aire, pese al calentamiento global, ya estuvo. Como la bóveda la puedes detener con tensores, no pierdas el tiempo. Ahí están los corredores, las bancas, con grandes volados para que la sombra no... Acuérdense que en Tabasco es que el sol te pegue en la pared de la caliente y se vuelve un horno.
Esta obra es de Sonia Carrillo y Fernando Argüelles. Nosotros fuimos sus asesores solamente. A mí nada más en realidad me tocó echarme esta pieza. La que sigue, por favor. Esta algunos ya la vieron y otros no. Yo la voy a contar porque alguien me dijo, una tal Celia Facio, que mejor la pasara, que porque otros que no habían venido pues tenían derecho a conocerla. A mí me divierte esta iglesia. Yo la verdad es que siempre le he tenido una emoción enorme y una tristeza enorme a George Mozart y la ópera de Sidney. Esta es la parte del deseo que ponía yo al final de la lista de la vez pasada. Pues ¿a poco no? Ahí está la ópera de Sidney, solo que echa morotomíster, eso es todo. Sí, nada más que la de Sidney quebró al municipio de Sidney, que eran millonarios, porque la bóveda se la dieron a calcular a Ove Arup, el calculista de Norten, y le salió de 2 metros de espesor la cúpula. A mí me siguen saliendo de este grueso. Ese es todo el problema, por eso lo pudieron hacer. Pero ¿a poco no es así? Miren, el sol de la tarde, ¿cómo le pega solo al altar? Las botellas, la fachada principal, el uso de las botellas, que es del programa de María Eugenia, y algún momento de la obra cuando esa cúpula aún estaba soñada nada más. La que sigue, por favor. La próxima. Aquí tienen el tema que a mí me pareció divertidísimo para construir la alegría de los días venideros. Cuando nosotros terminamos la primera iglesia, era esta, ahí estaba la casa de los profesores, que era de la época cardenista y es de adobe. Acá estaba la escuela con sus aulas, que había sido abandonada por un aula acá afuera, y que es de adobe, y nosotros simplemente habíamos construido esa parte del medio. Los señores, una vez que hicimos esta iglesia, que yo me sentía muy orgulloso, porque tiene una torre que permite que la población se caracterice como pueblo, ya que la estrenaron en una bella mañana del día de San Miguel Almaya, pueblo vecino, ya que en el pueblo vecino cada vez que veían a este pueblo decían, y el Mirasol, y hacían así con el dedo los hijos de puta, y le hacían así, y pasaban encima del Mirasol impunemente. Entonces nos pidieron que hiciéramos la torre, que le hiciéramos así de alta. Sí se ve alta, como San Gimignano, porque es perdida el arquitecto. Estoy compitiendo con San Gimignano, sí, ¿no? Abajo es grandota, arriba es más delgadita, y arriba terminaba en un techo azul, cruz blanca. Nos pidieron que le hiciéramos roja, con techo azul y con cruz blanca, sin dudas. Y la pusimos, y le subimos la campana, y ahí está la campana, y nos preocupamos de abrirle unos abatzons, unos abatesonidos según Gaudí, para que se abriera la caja sonora y aumentara la resonancia de la guitarra, ¿no es cierto? Todas esas tonterías que hace un arquitecto. Pero ellos querían la altura y que terminara en blanco, azul y rojo. Ahí lo ven más en detalle. Las fotos son fatales porque yo cuando escaneo en un escáner Hewlett Packard una diapositiva súper bonita, se vuelve así de piñatita, ¿no? Pero bueno, dicen que esta es la tecnología que los jóvenes aceptan y que ya mis diapositivas son como dinosaurios. Esta era la bonita, la foto, pero las otras todas son de María Eugenia. Aquí está la iglesia como estaba en ese año. Cuando el día de la fiesta de San Miguel Almaya, que está caro, terminó su misa, la fiesta de San Miguel Almaya, la población de San Miguel Almaya salió al atrio de la iglesia, desde la que se ve a lo lejos, es el lugar donde no hay nada. Y en ese momento empezamos a tocar el campanario 1, 2, 39, 53, 87, 91, por joder. Y la gente de allá enfrente volteaba y hacía así con el dedo y órale, güey. Here. Acababa de nacer un pueblo en el Valle del Toluca. Si no le llaman construir la alegría, yo tampoco. Estos carros se habían quitado de espina y por eso la proyectaron roja con azul y blanco, porque los del pueblo de enfrente tienen su torre de ladrillo roja con una azul
de azulejo con una cruz blanca arriba. Y para que no fueran a decir que la otra no era torre, le hicieron igual que la de ellos, para que nos entendamos, la arquitectura tiene lenguaje. Y ahí está la torre. Cuando ya estaba eso, vinieron hasta acá y nos dijeron, mire arquitecto, ¿sí? La iglesia se parece un poco a esos cerritos, pero como que quiere, ¿lo ven? Como en las pirámides de Teotihuacán, desde aquí, esto ya está ahí, mire, pero como que quiere más, falta. Entonces nos pusimos a hacer la segunda iglesia, que ahora tenía esas tres montañitas, como esas de acá abajo correspondían a esas, a ese paisaje correspondía a este, y a este paisaje correspondía a este. Y entonces nos dijeron, pero ahora falta la grandota, y ahí se la pusimos, y ahí la... Y así proyectan los pueblos indios, con su cultura, y a mí me parece divertidísimo. Y eso explica por qué las tortugas cabalgan haciendo el amor de George Knudson en el Valle de Toluca. Me parece divertidísimo. La que sigue, por favor. En realidad el tema era poder hacer una cosa que no tuviera cingra. Ese era yo hace muchos años. Me dejaban fumar pipa, pues que yo no me dejé. Tenía las bóvedas en una primera etapa. Algún día la iglesia estuvo hasta aquí y después nos hicieron crecerla para acá. Esa es la bóveda que quedó, la chaparrita es esta. Años más tarde le hicimos un homenaje a los arrieros para que puedan danzar aquí en una placa y arriba toquen música, los músicos se oigan con una poca escena. Ahí están sus montañas referentes, ahí sigue estando. Yo creí la que sigue, por favor. Que también la arquitectura tenía de luz. Miren, esa es la pared de la vieja escuela de adobe. Y la cosa era que era una preexistencia ambiental que estaba en la memoria de todos. Fue el primer edificio del pueblo, cuando solamente eran unas cabañas, y llegó Cárdenas y les puso la escuela. Esta pared era la pared que hacía manzana, porque era esta con la pared del otro lado, que hacían una esquina de manzana, la única, todo lo demás eran casas perdidas en el campo. Entonces, ¿cómo conservarla y al mismo tiempo bajarle esta pequeña bovedita? Pues entonces lo siento, baja ahí, ¿no? Y así puedes hacer que un muro de adobe trabaje con estructuras ligeramente menos inocentes. ¿Será? Ahí está, todavía está el metal desplegado sin aplanar, ahí están las estructuras, que a mí me gustaron mucho. A mi mujer le pidieron los señores, como ahí había una cruz de la primer capilla, que tenía 20 años cuando hicimos esto, que quedara ahí ese hueco para que en la iglesia nueva se viera un antecedente de la iglesia vieja. No están oyendo a los profesores más cutis de la facultad hablar de las relaciones con el contexto y el patrimonio histórico. Sí, pues es que así es, con indios otomíes, ¿por qué no? A mí me parece divertidísimo. Y entonces, pues claro, un coro para que toquen guitarra, porque ahora ya los chavos son de guitarra, ¿no? Y entonces nos dedicamos a jugar un poco con la cubierta, paulatinamente la fuimos terminando. La que sigue, pues. Y entonces las viejitas se quejaron de que a eso le faltaba lo heavy, y se lo pusimos. Una cosa vital, ¿no? Primero mi mujer hizo estos vitrales, que tenían diversas posiciones, ¿no? Después le pusimos un poco de color a las viejas ventanas de la escuela, y por último, la pregunta inevitable. Había que cerrarlo, y las ventanas costaban una fortuna, y iban a ser bastante desafortunadas. Pregunta, ¿cuántos pomos pueden juntar de aquí al lunes? Todos los que quiera, arquitecto. Estamos en México, you know. Aquí que hay, pues hay todo, desde chesco hasta chela, pasando por whisky y vino italiano. Todos los amarillas son de las amigas de mis hermanas que toman vino francés, Chateau Pouly y cosas de estas. ¿Vale? Yo nunca le he podido comprar, pero sé que son esas amarillas. Y las azules son Blue Non, ¿no? De Riesling, Wine, la fregada. La mayoría, pues obviamente son de Ron McPherson y Cabeza de Negro, pero bueno, todo esto. Y creo que quedó un objeto bastante decoroso. Ya terminada la iglesia, vinieron las mujeres y hablaron con María Eugenia y le dijeron:
Se lo pedimos a usted y no a inútil ese, porque obviamente saben que yo soy bastante hereje. Que la Virgencita no se merece su pared. Ya está el altar de San Felipito, pero en la Virgen de Guadalupe, aquí todos somos hasta los comunistas guadalupanos. Pues le salió su rincón a la Virgen de Guadalupe y se fue un motivo de otro trabajo, de esforzado, que a mí me parece precioso, porque se le creó ese nicho extraño y en ese ambón que quedaba fuera de la iglesia, pero dentro de la cubierta, y le produjo con un colorido insólito para la luz general su rinconcito a la Virgen. Y así fuimos trabajando con la gente del Mirasol. La que sigue, por favor. Me brinco el tiempo y no importa, pero de repente, nada más vean a mis amigas, ahí está la bonita. Tampoco no es una chica que se ve medio bien, guapa. Madre, más les vale decir. Esa niña se enojó un día con unos patrulleros y les volteó la patrulla. Digo, no. Me decían, no, arquitecto, con hornita por la buena. Era la bota, la malvada vieja. Tú la ves flaquita, pero no era. La otra era muy buena. Ahí estamos en Guerrero. Estamos empezando a trabajar en las calles, reconstruyendo las vecindades que se cayeron con esto. Y aquí están un poco las obras que hicimos tras el sismo. Aparecieron diversos problemas. Un primer problema que nos pareció importante era si las vecindades quedan en un tejido que tiene vocación comercial, la economía de la vecindad no era hacer viviendas, sino además construir un frente comercial que nos llevó a hacer viviendas de 3 pisos, para que aquí arriba quedan casas de 2 pisos y abajo quedan las tiendas, cuyo dinero es de uno, ni de otro, ni de ninguno, sino de todos, y los obliga a reunirse cada mes para decir con presidente, vocal y secretario, y el interés tiene pies y la vecindad se mantiene viva. Esta es la pequeña diferencia que hizo la UNAM por construir la alegría de los días venideros. De los días venideros, porque en los días venideros, en las vecindades que hizo RHP, cuando se rompe la bomba, pues chiflas a tu mouse, hermano, ya se acabó el tema. ¿Ya se rompió la bomba? Ya no hay agua. Estos se reúnen en la asamblea y dicen, ¿cuánto vale la bomba? ¡Ah! Padrísimo, ¿no? Esa es la alegría de los días venideros, compañeros, de que me tomen a grosero y a pelado. Ese es un pequeño cambio en la vivienda importantísimo, se llama sustentabilidad. Además, ¿para qué queríamos una casa con ventanas a un mercado? No friegues. Mejor tiendas y aquí hay. Entonces vinieron los amigos del Tepito Arte acá y hicieron murales. Se hizo padrísima la experiencia. Arriba las casas. En el interior, sin embargo, aquí las vemos trabajando. Ahí está ya la obra terminada. En el interior, sin embargo, siguen siendo vecindades. No pueden no ser llenas de cositas de estas, porque siempre están de fiesta. Cuando no es San Pancracio, San Tiburcio, Santa Gúdula de Brujas, o algún nombre que inventen, ¿no? Genaro, ¿no? Y obviamente Guadalupe, bueno, la Guadalupe es la Guadalupe. Entonces siempre tenemos esto festinado. Pero allá atrás además había un mundo que nos parecía importante. Se querían quedar todos en sus casas, todos. No, de aquí no nos movemos, corre sangre. Nunca has oído esas frases. Yo las digo de chunga para divertir aquí al respetable, pero en todas las vecindades había cuentas, siempre. Para que si llegaba la tira o la ley a meter orden, se quemaban puentes y todo el barrio venían y Normita les voltea el jeep con todo y policías adentro. Ya encabronadera, repala la muchacha. Pues las malas son las mías, pues, ¿no? Buena constructora, bien solidaria, pero enojona. Eso todo con la injusticia era de lo más incompetente la tal Normita. Hoy ya se murió hace un momento, desgraciadamente de un infarto. Estas casas entonces eran las casas que pretendían cumplir un programa. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿los de las vecindades se hicieron la vasectomía? Para nada, doctores, los ofendes, ¿qué te pasa? Si ellos son productivos a los 90, todavía tienen Viagra y siguen. Eso te decían sin ningún.
entonces ellos pidieron casas de veras. Niñas y niños en la planta alta, con azotea para tender la ropa, con sol. Son casi igual que cualquier. La escalera está en el aire, no sé si la vieron. Ahí va la escalera subiendo, con botellas de las de la semana pasada, las que tú quieras. Y aquí abajo, en cambio, la escalera tiene una entrada de luz para que entre la luz hasta la sala. Allá abajo, por la doble altura que genera el cuerpo de la escalera, había que aprovechar. Aquí queda la ventana de padres. Los padres solo tienen una ventana al exterior, pero vigilan la puerta. Y quedan separados del resto de la familia por una pared que permite ese tipo de acrobacias que no sé cómo se llaman, que pasan en los cuerpos. Para construir la alegría de los días venideros. Lo otro produce una enfermedad que estudian los psiquiatras. Yo digo bromas y uso malas palabras, pero no las hago. Nosotros creemos, estamos obligados, y ojalá y la UNAM estuviera. Aquí está el baño, la recámara de los hijos, la recámara de los padres, y abajo la cocina y una gigantesca sala con patio de acceso. La gente entra a su patio de luz, desde ahí entras o a la cocina o a la sala, desde ahí subes. Entonces, son edificios de planta baja y 2 pisos. El límite que nos permitían con una losa de cimentación sobre un ate, con acuerdo con los ingenieros especialistas. El ingeniero de Sentis nos ayudó enormemente. La que sigue. Había cosas que resultaban muy sencillas. ¿Quieren ventanas estilo de net? Se las ponemos. Son de aluminio, las puedes cortar con un cúter suizo, ¿no? Con una navaja roja, pues esas mierdas. Se corren así y acaban no corriendo, se torcieron, porque es un aluminio que se dobla por sí mismo, ¿no? O prefieres ventanas de estructural de fierro y que sirven como rejas. Pues sí, arquitecto, que es. Y te gustan las macetas, para que el baño tenga jardincito. No estoy mintiendo. Te fajas a trabajar, hermano, y te haces una plaquita. Cada día cuando sobre el colado, hacíamos plaquitas para ventanas. Y cuando estás levantando las hiladas, en vez de 3 ladrillos pones una plaquita y ya te quedó el alféizar jardinado. Ándale, quedó más castizo le pusimos, pero ahí está. Los accesos son jardinados. El fondo a la Virgen de Guadalupe. La ventana de las niñas con su alféizar, la de los papás con reja, la de esta arriba ya no. Y se nos ocurrió platicarles de que en la arquitectura de origen colonial las ventanas tenían las gemas y los dinteles reforzados, y les pareció a ellos que eso les daba una personalidad para no ser como los de RHP, sino para ser realmente de vecindad, y lo hicimos. Algunos otros optaron por otros caminos, igualmente todos están basados en un corredor único, patios, aquí se entran a 4 viviendas, ahí se entran a 4 viviendas, allá se entran a 4 viviendas, y hasta el fondo a 4 viviendas, al que le toca la del fondo, el corredor, por michas, en fin, pequeños razonamientos. Todos tienen 3 recámaras. A cambio de eso, nos tocó en esa época a por lo menos 2 profesores de la UNAM hacer un trabajo muy divertido: las escaleras de masón. Piénsenlo bien. Si desarrollo una escalera normal, me como una recámara. Probado, me como una recámara. Ahora, ¿ustedes alguna vez han subido la escalera como ranas así? ¿O lo suben así con un pie y otro acá? Entonces, ¿por qué no nomás le hacen escalón al pie que sube? Hay que ser atrevidos, pues. Haces asamblea con la gente y les dices: esta escalera es mortal de necesidad, pero hay 3 recámaras y las niñas no duermen, y la abuelita puede dormir con las niñas.
¿Conocen la palabra promiscuidad? ¿Sigo o ya no hay la de la palabra incesto les cobra? Y nos decían que sí. Y nos divertimos haciendo escaleras de masón. Fue un periodo muy divertido. A estos les tocó escultura en la puerta, a otros les tocó mural, en fin. Le dábamos trabajo a los artistas. Se llamaba la vecindad de la Cacahuatona. El gusto por los nombres groseros. Yo tengo a mis hijas y a mi mujer sentadas ahí cuando le inaugurábamos. Estos señores eran un encanto, nos decían, arquitecto, mucho cuidado porque aquí es la doctora. Cuando vengan, ponen su coche aquí nadie nos va a robar, porque los que robamos somos nosotros y a usted no le toca. Yo, para que sepan que estamos construyendo la alegría de los días. No la alegría de los mariconcitos NPs que andan por aquí en los pasillos, como dice Humberto Ricardo. La alegría real, esta gente va a acabar haciendo lo que puede. Les encantó ponerle el cielo en el remate de las cúpulas. Esta fue de ladrillo, porque los chicos amaban el ladrillo, y Carlos Mijares por esos días nos había dado una plática sobre el ladrillo visto. Y bueno, pues esta tocó de ladrillo y con arco y todo, porque a ellos les gustó. A esta les gustó con aplanados, a mí me gusta también mucho. La que sigue, por favor. Algunos les tocó bailar con la más fea, como siempre. Aquí había mucha gente en un predio que tenía un muro del siglo XVIII. Y el INAH lo quería declarar. Y había mucha gente y había muchos bandidos. Yo tengo que declarar esto porque si no, los pondría como si fueran agentes decentes. No lo son. Don Luis convirtió a sus hijas en putas en 5 minutos. Porque pusieron la cola y dijeron, inscriban a todas las familias desplegadas. Y él, todas sus hijas, se consiguieron un niño, llegaron con niño en el brazo. Madre soltera, van para adentro. Y se hizo de 4 casas el güey en la lista, ¿no? La de Don Luis y las de sus 3 hijas desdobladas. Desde ese tipo de cosas que pasaron aquí. Ahí están las casas de Don Luis, son las dos de allá y las 2 de allá. Lo pusieron hasta el fondo, el resto por decoro. Y aquí nos divertíamos poniendo las ventilaciones del baño con bloque. En fin, hacíamos lo que podíamos, estos eran todos. Esta le tengo un especial cariño. Miren, es un gran galpón con una entrada de luz, con óculo en la parte de atrás. Ahí están colando, ahí están los muros del siglo XVIII, según los del INAH, yo ni les creo. Pero estaban los están aquí. Y ahí están esta es la vecindad final. La retrasamos para que aquí quedaran las tiendas. Allá quedan las 2 casas de Don Luis y las 2 de atrás. Aquí la Coti. Y aquí quedaban todos. Este muchacho desgraciadamente nunca acabó su casa, porque en el camino descubrió que el crack, y ahí se quedó. Y la gente le respetó y sigue abandonado. Pero nos divertimos mucho. Esta señora de acá quería poner una taquería en la puerta y le diseñamos. Entonces empezamos a descubrir que se podían hacer programas masivos y con atención personalizada. Está bien, ¿no? Como me parece ya curso de empresarios el que estoy dando. La idea fue muy bonita. En esta casa que está aquí, María Eugenia se ha de acordar porque se llevó muy bien con doña Maura. Doña Maura dijo, oiga arquitecto, usted dice, aquí ya les platiqué que son 3, ¿no? Que 3 recámaras. Yo desde que nací, mi recámara es un cuarto redondo. Yo veía en las noches, no explico por la cantidad de damas presentes, lo que ella veía, pero veía alguna cosa. Yo siempre viví en un cuarto redondo. Usted dice que voy a tener 3 recámaras, se me hace poco. Ingrata de mierda, ¿no? Se me hace poco y tenía toda la razón. Para nosotros fue un programa de aprendizaje de vivienda. Se le ocurrió a esta señora, y ahí está el cuarto. ¿Por qué no? Mi cuarto es independiente, dijo la malvada, para los papás. Yo una noche de luna llena quiero una terraza para sacar al Andrés. Después de este gesto siguieron varios signos en arameo que no alcancé. ¡Madricia! Ahí está, maestro. Y con terraza para noches de luna llena. Para que le maulle al amor, dice un tango argentino, ¿no? La recámara de papás, atrás quedan las
las de las niñas, abajo, en las de los niños, hay 8 plazas, 8 camas, el patio de acceso y una sala comedor. Pero a estos les tocó bailar con la más fea. El gobierno quería construir a fuerzas esa vecindad. Ellos dijeron que eran autogobierno y se quedaron con nosotros. Se quedaron. Pues no les dieron lana. Todos los otros se habían organizado a tiempo y le habían pedido a la Cruz Roja Suiza, a los obreros suizos, al Crisantemo Amarillo y a todos los que daban. Y estos se quedaron fuera. Y entonces llegó la madre de Nice. La madre de Nice era, ustedes saben, las francesas y viejitas son re bonitas. Era una viejita como de porcelana con ojos azul cobalto, de 83 años y ha de haber pesado 42 kilos, vestida guatemalteca, y venía de Guatemala porque había convencido a los indios de Guatemala que mandaran quetzales a 2 quetzales por $1, que mandaran quetzales, y aquí en esta vecindad a Óscar Arias, alumno de José Revueltas, le dijo ella: yo les entrego a los que sean autoridad aquí mis quetzales. Les tocaban $800 por casa. ¿Saben cuánto vale un metro cuadrado de construcción en Madrid? 4,000 euros. Les tocaban $800 por casa, incluyendo todo. Y sí se pudo con el sistema del Gran Galpón. Ahí lo digo. Por ahí algunas otras de las vecindades de alrededor. La que sigue, por favor. Pero ahora, aquí es a donde voy. Cada quien va donde puede. Aquí 2 decidieron juntar sus 2 patios de acceso y ponerle piso cerámico italiano del más caro de la tienda. Al piso. Esto vino de Italia, hecho por alguna empresa así vitrificadora de primer nivel. Esta decidió hacerse su puerta de bóveda, esta se le hizo de tejado, los lavaderos para ver a la calle, eso es obligado. Estas señoras de esta casa, ahí tienen su tejadito, este que está aquí, decidieron que el alfiz moro que les había explicado el arquitecto González Lobo en la clase de arquitectura mudéjar, porque ellos ya llevaban clases de arquitectura, no vais a creer. Como yo no venía a la UNAM, pues daba clases allá. Yo y Gómez Arias daba clases y algunos de ustedes dieron clases. Ellos que están ahí no les voy a tocar con esta cosa, porque ¿qué están? ¿No es cierto? María Eugenia va a dar clases. Bueno, Vanegas no volvió nunca a la escuela. A suerte de la escuela y para suerte de las vecindades, porque son unas maravillas. Pero aquí estamos, tenían derecho a perico, cosas concretas, la ventana de la cocina, el patio de los niños, la capilla de la Virgen obligada. Ellos habían decidido que el piso tuviera un dibujito que se fuera haciendo así, y así lo hicieron, se botaba todo. Sin embargo, yo dejé para el último esta imagen. Este patio mide de aquí a acá 2,40 y de aquí a acá 3,60. Y ese güey que está ahí en la mano tiene ahí un coco lleno de ginebra con hielos. La pregunta a ustedes es: ¿en dónde está ese señor? Yo tengo una respuesta propia. Está en el paraíso. Por $2,000 y un año de trabajo. ¿No será para eso para lo que trabajamos? No les vine a platicar del... ¿Quieren ver la alegría de todo el tiempo venidero? Que no está en Acapulco, compañeros, en su casa en La Guerrera. Se hizo una selva. En este patio, estas hicieron esto. Él hizo esto. Algún día María Eugenia me llegó con esta foto y yo casi me suelto a llorar del gusto. Es señor, aclaro. Porque la señora no le gusta que la fotografíen porque se queda con los
los cilindros de plástico, así que a secarse ahí en la... ¿Qué? ¿Necesitas más? Tiene terraza en la planta alta para solear la ropa, patio paradisíaco en la planta baja, cocina que controla la puerta, cuarto para que los papás estén por separado, baño de 3 usos y dormitorios para los niños. Por $2,000 la vivienda. La de 800 quedó mucho más sencilla, pero ahí la llevaba. Esta es mucho mejor. Creo que este es un ejemplo de algo en lo que todos podrían meterse. No me digan que esta arquitectura es extraordinaria. Sin embargo, enséñenme una sola fotografía de la arquitectura mexicana del siglo XX así, que no sea la casa de Juan Legarreta. Perdonen esta falta de respeto, pero... Y lo hicimos alumnos y profesores de la UNAM. De vacaciones, porque a mí por año y medio me pagó la UNAM y yo vivía en el paraíso. La que sigue fue... Evité hablar de las más delicadas. Otro tema, para mí especialmente significativo. El río del Fuerte corre de la Tarahumara al mar en Topolobampo, pasando en su salida por ciudades como San Blas y Mochis. El río del Fuerte en realidad no pasa por Mochis, sino riega el valle de Mochis, sale por la Higuera de Zaragoza y por la Grulla. Ese río, ¿se acuerdan de Tabasco y Chiapas todavía? Una tarde empezó a llover y 2 días después todavía no paraba, como en 100 años de soledad. Y el río, que mide 100 metros, medía 5,5 kilómetros de ancho, corrido, desde la Tarahumara hasta Topolobampo. Porque la presa de Huites se iba a reventar y la abrieron, y ya saben ustedes todos estos asuntos. Y toda la gente se fue al agua. Todos los indios mayos que vivían en las riberas del río Fuerte fueron también. Afortunadamente, con pocas pérdidas en ese año 91, el accidente sucedió en Sinaloa. Una vez que estábamos ahí, se decidió reacomodar en esta zona, en el desierto, a 2 poblados, al Añil y al Porvenir. Y así San Miguel el Nuevo, porque hay San Miguel Zapotitlán, pero este, como iba a ser un poblado enfrente del otro lado de la carretera, en un terreno en alto, nunca volverá a inundarse. Tema que de alguna manera es lo menos que hay que empezar a imaginar para Tabasco. ¿Para qué les reconstruimos las casas si se les vuelven a llenar de agua en 4 metros de altura? Entonces nos fuimos a un desierto que hoy no les puedo mostrar porque no hay tiempo. Y se hizo un fraccionamiento que hicieron los ingenieros. De volada, cuando nos invitaron, ya solamente quedaban como temas de echar las casas y hacer el centro comunitario. Entonces nos pusimos a trabajar en el centro comunitario y surgió algo que es precioso. ¿Ven esa montaña? El río está acá abajo. ¿Ven esa montaña? El río está. Entonces, cuando llegaron los ingenieros y cortaron así, dijeron los indios ingratos, pero es que está mal trazado. No, no va a estar mal trazado, macho, de las calles. Ya sabes cómo hablan los que salen de la UNAM. Son unas maravillas, dicen puras pendejadas, pero en carretilla. Déjenos trazar, por favor, una plaza como Dios manda. Y lo hicieron de una manera que me pareció muy bonita. Primero se han de haber quemado hasta el Excelsior, se reunieron, hicieron fiesta, pusieron unos palos y a la mañana siguiente le empezaron a poner piedritas blancas a la sombra de los palos en una y otra dirección. Y así determinaron este viento. O sea, lo que lograron es saber la línea donde sale el sol y se pone el sol, que es la que organiza esta línea y esta otra.
pidieron que determináramos que cuando llegara a caer una gran lluvia, por ahí donde está el río seco, va a pasar el agua, porque el agua es cabrón. Va a pasar por donde va a pasar. ¿A qué le das vueltas? Y entonces que dejáramos el río y que nos dejaban rehacer esta manzana. Nosotros rehicimos esta manzana de alguna manera, colocando los mismos lotes, porque si no, no nos dejaban. Le hicimos puentes y nos pusimos a trabajar. Parece un trabajo simple, pero si ustedes se pararan en esa esquina y vieran para acá, verían esto. Hicimos la plaza de San Miguel Zapopan. Todos los edificios, por lo tanto, resultan orientados. Desde esta esquina, esa montaña es el eje que salía. Esa línea va desde este punto hacia esa montaña. ¿Por qué? Pues porque así les parece a ellos. Como son bien rejeros y como somos bien permisivos, la onda del diseño participa. Ya todas las cosas que enseñan en la UNAM, eso. Entonces lo hicimos y ahí quedó. Son muy negativos, la verdad. Vino un señor y los convenció de que este kiosco los hacen en Cortázar, Guanajuato, y que les traían uno ya prefabricado. Yo les dije, hagamos uno, no arquitecto, uno que parezca de veras. A mí me tiene ofendido hasta el día de hoy su pinche frasecita, pero tienen razón. ¿A poco no es una razón? Bueno, que ya van 2 ciclones o huracanes y el techo se les vuela. Estos nunca, eso no importa. En fin, pero era padre, ¿a poco no está padre? Pones la banda aquí. Porque a los indios son indios trotadores, les encantan las cosas del pasado. Vamos a hacer una plaza como una verdadera plaza. Si aquí queda el norte y aquí queda el sur y aquí queda el oriente y aquí queda el poniente, el campo del norte es un campo. A lo mejor no me van a seguir para descubrir cómo creí que construíamos la ley. Si ese es el centro, ahí es el axis mundi, el punto en el que el sol y la tierra se conectan verticalmente. Y si tú te paras aquí en medio, para allá es el campo de la derecha, y acá el de la izquierda, y ahí el de enfrente, y acá el de atrás. Si te pones así, ¿no? Entonces, si yo pongo un pasillo aquí a la mitad, es ese pasillo el que va a los puntos principales. En cambio aquí todo el norte entra aquí, todo el poniente entra aquí, todo el sur entra acá, todo el oriente entra acá. Cuando eres indio mayo y sabes que allá arriba y acá abajo y allá y acá las principales divinidades de la cosmogonía, no me echo el rollo, porque me echaría un curso padrísimo nomás. Entonces el tema fue muy bonito, íbamos a hacer 4 plazas en las 4 esquinas, para los 4 barrios de los 4 grupos indígenas, 2 para el añil, 2 para el porvenir, para que queden parejos, y por criterio de ellos mismos 2 y no 1, porque si no serían la plaza de un pueblo contra la plaza del otro pueblo. En cambio ahora quedaban 2 para el añil y 2 para el porvenir, opuestas entre sí, de manera que tenían que compartirlas, porque cuando tocan los jueves y los domingos, ¿sí saben Sinaloa? Música de banda, ¿sí los conocen? A Chuy Leiva, que parece, Chuy Leiva parece un apache marihuana, no lo conocen. O al Gallo Lizalde, hijo, no estoy. Yo en esos días solo oía música mareña y Mazatlán, cosas tan terribles. Sí, las cosas que pasan las camionetas de los narcos, la traen a todo volumen, te mueven las paredes. Bueno, pues eso iba a ser aquí todos los días. Pues eso es para lo que hacen esto, si no, no hay fiestas. Y entonces ellos le permiten a las niñas, al rato voy a hablar de esta muchacha, a las niñas dar vueltas para allá. Y a los niños les dan permiso a dar la vuelta para acá. Y para que no se queden, con el perdón de ustedes y de la falta de respeto al género, estamos en la UNAM, en la época en la que Rosaura puede ser rectora. Ya estamos en otra época, pero ellos son de otra época. Para que no se queden, no se ellas,
hay que darles muchas oportunidades de verse. Entonces les cuento la historia, porque a mí este es uno de los trabajos más hermosos de enfrentarte a proyectar la alegría de los días venideros que no son los tuyos. Mis días venideros están aquí, los días venideros de ellos, con una banda, están en que las chicas no se queden y los chicos tampoco. Aquí está la calle que va de esta plaza a esta plaza, a esta plaza, a esta plaza. Y si cuando empieza la pieza, la muchacha está aquí y el muchacho también, y se están viendo ahí juntos. Él va para acá, ella va para acá. Cuando ella camine media plaza, él habrá caminado media plaza y se vuelven a encontrar acá. ¿Me siguen? Yo tampoco. Pero lo tuve que proyectar, nos corrían a María Eugenia y a mí, los indios mayos malditos. Cuando la muchacha ya vaya acá, el muchacho ya irá, qué sé yo. ¿Ya me entendieron? Entonces, arquitecto, queremos una plaza para que los muchachos se vean 4 veces en cada pieza. Como una noche tiene 10 piezas, 40 oportunidades para que no se queden. ¿Alguno de ustedes me quiere decir la dimensión? Lo están viendo. Porque yo les digo a mis alumnos en el chat, y ahora pásalo esto a la realidad, píntalo, güey. Díganme cuánto mide de aquí a aquí. Porque esa es la pregunta. Y la pregunta era con Rentintín. ¿Usted puede, arquitecto? Pues nosotros sí sabemos. ¿Cómo le haces? Muy sencillo, compañeros. Me fui en Mochis a una tienda y me compré 2 discos de música de banda. Dios, ¿por poco no se les ocurre desentrañar la ecuación de cualquier pendejada? Y creo que fue María Eugenia la que me dijo, pues si atrás traen los minutos, no necesitamos... No, yo no sé que los tengo y los toco. Fíjense bien, compañeros. Las piezas miden entre 2.40 y 3.20 minutos. 3 minutos con 20 segundos. Las piezas. ¿Cuántos pasos puede dar en 1 minuto una persona? ¿Cómo le haces para que le den 2 vueltas a la plaza en 3 minutos 20? ¿A poco no es una estupidez? Del mundo de las matemáticas, naturalmente. Matemáticas recreativas de Perelman, Unión Soviética, que era el que yo tomaba en la escuela, ¿no es cierto? Y nos divertimos y lo hicimos. Pero ahora que la veo es cuando digo que está en el tamaño. Está en el tamaño adecuado. Así se define la escala, diría mi maestro Carlos Mijares. Así se define la escala. Entonces aquí hicimos una banca, aquí está el mercado, allá está. Esa es la sala de espera del hospital y la clínica. Y por allá queda un lugarcito en donde se hacen comidas económicas, somos cocinas donde trabajan las mujeres cooperativamente, etcétera, etcétera. Aquí está el jardín de niños, que es este. Ahí está la cocina económica con el centro de atención a la salud de primera instancia. Aquí está la clínica IMSS Coplamar. Aquí está el mercado y la subdelegación. Y aquí está la escuela primaria. La escuela primaria quedaría afuera y tendría sus campos deportivos para chiquitos, medianos y deportes. Tendría sus baños, se los cuento, pues los van a ver. Y acá estaría la portería del hospital que ya venía CAPSE, IMSS Coplamar ya diseñado, que es esa caja que está ahí. Pero la sala de espera la querían las señoras. Y las señoras votaron porque querían la sala de espera, y es esa banca corrida que está allá adentro. Había lugar para que se sentaran 180 personas. Y atrás pusimos macizos de mosqueta, de jazmín mosqueta. Y los vientos dominantes soplan de la montaña para acá, la montaña para acá. Y por lo tanto,
tanto pasan por ahí, y entonces las señoras se sientan con el vientecito fresco, a la sombra. Los niños, en vez de estar llorando como lloran en las bancas como las de ustedes, ¿me permite, señora? Ya saquen al pinche niño. Ya saben qué padre. No, aquí los niños juegan en el patio, las señoras están ahí platicando y viendo a gente chismeando, y el médico es el que les grita para que entren, que ya le toca a doña... Y ahora ya va para adentro. Ahí se... Y cuando están sentadas, ¿saben qué es Coco Chanel? Cada quien lo que vaya pudiendo, construyendo la alegría de todos los días venideros. La que sigue, por favor. El jardín de niños, sí, ya para qué me lo preguntan, sin paredes va. Las bóvedas, ahí está el proyecto, son 3 escuelas con sus patios, uno a cada lado, con salón de maestros, con teatro al aire libre, con patio formal para honores a la bandera, con patio de juegos, baños para niños y niñas, con sus simples columnas de ladrillo. Yo sí le tuve miedo al ciclón y le puse este refuerzo por maricón. Yo las iba a construir con eso, pero yo mismo tengo prevención matemática. Ahí lo tienen años más tarde, ya le van avanzando los muros a donde les ha molestado. Nunca hasta arriba, pero ya le van poniendo. Esto que estás viendo aquí está aquí. Al principio era de llanto, pero inmediatamente agandallar su territorio. Para que se salieran de ahí les tuve que dar más. Y a mí siempre mis trabajos, todavía el de anoche con Esteban de Manuel, cómo hacer que los lotes ganen terreno, que las calles se hagan chiquitas, pues al cabo hay calles hasta el Callejón del Beso en Guanajuato, ¿no? Y siguen funcionando. Entonces la idea fue esta, la que sigue, por favor. La escuela primaria. Este baño, en homenaje a mi maestro Pastrana, que tiene varias virtudes. ¿Sí conocen los baños de las escuelas primarias? Todos huelen. Este no. ¿Alguna duda? Para construir la alegría de todos los días venideros. Le llaman la paloma, y ahora ya la escuela ya tiene los 2 lados. Antes nomás tenía cuando tomé esta foto, ahora ya tiene este lado, ya están los 2 lados y ahí está su paloma en medio. La iba a hacer con esa figura, pero como teníamos las bóvedas estas, que es lo último que les voy a contar, lo hicimos. Cuando empezamos a hacer estas bóvedas, nosotros calculamos 96,000 dovelas para hacer todas las obras. Como ya sabes cómo son las obras de apoyo estatal, llegaba el material, los maestros registraban cuántas dovelas se hacían cada semana. Cuando terminó la obra se habían hecho 126,000 dovelas en el molde. Pero si solo hay 90,000 colocadas. Yo el día que lo supe me conté llorando. Los cabrones las habían vendido, maestro. Pero yo solamente puedo llorar de emoción. Pues no que apropiada y apropiable, pues ya estuvo, doctor. La gente venía en camionetas en la noche, se echaban las donas, se las llevaban y hacían sus casas allá en cualquier lado, a donde les tocan. Estaba lo robaron, ¿me entiendes? Cosas de estas, ¿no? Entonces pues, había que usarlas, pero para todo. Si llega un ciclón, estos tensores son para agarrar el edificio de las greñas y no se te vaya, ¿no? Porque yo le tenía miedo a esa pieza flotando así. La que sigue, por favor. Las 4 plazas. La del sol, la de la luna, la de la estrella vespertina y la de la estrella matutina, que son las 4 de la constelación. A lo lejos el jardín de niños, a lo lejos la cocina económica, al fondo la sala de espera del consultorio. La que sigue. En el otro extremo, la idea de un mercado que crezca. Ustedes han tirado tortillas en una tortillería mexicana con esas máquinas ahora. Miren, esta novela, si la
quito de aquí y la pongo aquí arriba y la pongo ahí también. Y esta dovela, si la quito de ahí y la pongo ahí está. Entonces pusimos, María Eugenia y yo, una dovela de este lado y otra del otro lado, de manera que los vientos dominantes que vienen de la montaña entren por ese hoyo al interior del local y salgan por el otro, que es su única posible salida, y ese tornillo de aire obligado está construyendo la alegría de los días venideros de las tortilleras, que también son jefas, como la abuelita y como los que... Aquí está el edificio de la cocina económica, que ya hizo un restaurante. Antes no tenía estas paredes, hoy ya se las puso. Aquí está este señor parado en ese portal, y les dejamos esta novela extra, que obviamente es San Lucita, el lugar de la ballena Pacífico, ¿no? Ya para las 11 de la mañana toca la primera. Pues el padre del pueblo, el señor hizo una tienda y le quedaron 2 rojas. Si quieren, ahí están las varillas, se pueden seguir poniendo hasta que terminen la obra. Y esto lo llamamos un equipamiento en semilla, embrión, o como ustedes oyeron hablar en las viviendas. Pero ahora para el equipamiento comunitario no nos queda otra, ¿no? La escuela creció de una ala a la otra, el jardín de niños creció, todos van creciendo de a poco. La que sigue, por favor. El jardín yo creo que ya tenía más años. Cuento esta última y ya me despido. ¿Sí? 15. Aquí tienen ustedes el pueblo de Crucecitas. Yo creí que me iba a dar el tiempo, pero desgraciadamente no me alcanzó. En el pueblo de Crucecitas llegaron los ingenieros y trasladaron a este grupo de solo 26 familias del pueblo de Crucecitas, que quedaba en la orilla del río, y los colocaron en una calle que tenía este ancho y otra calle que tenía este ancho. Ya saben que los del norte, como usan camionetas para narcos, son de este ancho, ellos también, ¿no? Necesitan calles de 20 metros de ancho. Pero los indios no tenían ningún coche, eso sí lo tenían muy claro. Pero en cambio les pareció horrible que si tú te asomabas por aquí, te siguieras hasta allá, y que si te metías por acá, te ibas hasta la otra calle que salía para allá. Entonces, estando en cualquier punto, y después todo era en casa. Y los indios dijeron que se regresaban para el pueblo inundable. No voy a contar demasiado detalladamente esto, pero como es el último cuento, lo cuento. Nos dieron el trabajo en Sinaloa porque Toca se le ocurrió que nosotros podíamos irnos a pelear con ellos. Lo que no contaban es con que nos íbamos a liar con ellos. El cuento es precioso, de don Aurelio. Mire, arquitecto, nosotros antes éramos pueblo y ahora nos traen estas infelices lotes de una ciudad, no se vale. Antes nosotros quedábamos a la orilla del río y en las tardes llegaban las garzas. Y la gente que venía nos pedía permiso para entrar a nuestro pueblo y los recibíamos y les hacíamos fiesta y les brindábamos comida, pescado zarandeado del río, ¿sí saben? Y las fiestas mayores bailábamos pascola, la danza del venado, ¿sí saben? El pueblo tenía una capilla de adobe que hicieron los jesuitas, iguales que las de Paraguay, que también estuvieron los jesuitas y fueron expulsados en Sinaloa. Fui a la Ibero, averigüé. Sí, la capilla de Crucecitas es parte de los trabajos de un jesuita que se llama aquí. No importa. Y no importa, la historia de México es una mierda, ¿no? Y entonces, estos señores tenían solamente un pozo aquí, en este terreno nuevo, y allá dejaban una iglesia de adobe. Y los pasaban a un barrio sin nada. Entonces ellos dijeron, háganos un barrio que parezca barrio. Entonces una señora decía, y además yo quiero seguir teniendo mi tienda en la placita. Su arbolito. Los árboles que había están dibujados. Ahí está la capilla para bailar pascola, ahí está la plaza para bailar pascola, hay un par de aulas para un jardín de niños y una cocina comunitaria. Y por lo tanto, aquí es nuevo Crucecitas. La gente que llega acá les pide permiso para pasar y aquí organizan
en el interior con los que sean bien recibidos sus fiestas y siguen teniendo identidad de barrio de Crucecitas, del viejo pueblo de Crucecitas. Las cigüeñas o las demás aves ya no irán a ponerse en la orilla en los atardeceres, el resto se recupera. Para eso este lote sale por este callejón y se van caminando por ahí adentro, y todos estos tienen frente por los dos lados, lo cual les encantó a ellos porque dijeron, y así cuando los niños crezcan, casa por cada lado del arquitecto. Of course, my dear. Si no son brutos, pues, ¿no es cierto? Entonces les voy a enseñar el barrio de Crucecitas para que sigan. Ahí está el árbol, ahí está la famosa pila del siglo XVIII, ahí está el molde y ahí están haciendo piezas. Ahí está el palo de cimbra, ahí están levantando la cubierta. A María Eugenia le dijeron que no les gustaban las iglesias, las bóvedas, porque parecían de cemento. Entonces ella les hizo un juego en el que cada quien diseñaba su fachada con un remate de penacho, como indios que somos arquitectos. Ahí van los tímpanos para ventilar, aquí todavía no se abre, aquí están los muros, los tímpanos, van las bóvedas, termina la que sigue, por favor. Ahí va el poblado avanzando, ahí está el pueblo a la mitad, y ahora les pregunto, ¿en dónde viven los indios mayas? Perdónenme lo grosero de mi intervención. ¿En dónde viven los indios mayas? ¿En las Islas Cíclades o en las Islas Vírgenes? ¿Centro de turismo internacional del Mediterráneo o de la cultura americana? Díganmelo, como toca. Díganme dónde está esa pinche casa aquí. Uno tiene derecho a presumir algo cuando trabaja, ¿no? Díganme dónde está esa fregada casa. La contestación es en el paraíso. Para construir la que sigue, por favor. Para construir la alegría de los días venideros, es necesario hacer que en la ciudad o en el campo las gentes lleguen a poderse apropiar del lugar y lo conviertan en su paraíso. Con las bóvedas que se robaban, unos que ya las habían comprado, me pidieron que les diseñara una capillita, únicamente que nosotros les hicimos el proyecto y no les ayudamos a ir a construirla, porque el muchacho que nos la pidió usaba una cadena en el cuello, como del grueso de 2 dedos, de platino, porque el pinche oro es muy vulgar. ¿Ya tienen lo que estoy hablando? Esto es en la playa, y en esa playa hay una gasolinera, la gasolinera más cara del mundo. Tú vienes desde Colombia volando y en algún momento tienes que echarle gasolina a la avioneta. Bajas en la playa, aparece una camioneta, te pone gasolina y se desaparece, y tú vuelves a agarrar vuelo en un pueblo en el que para venir desde un destacamento militar